¿Les hago una pregunta? Sí. O varias. ¿Ustedes están de acuerdo con que en la meta... ¿Estamos transmitiendo? Ahora. Sí. Sí. Sí, perfecto. Okay. ¿Están de acuerdo ustedes, los que me están siguiendo ahí por la transmisión? ¿Están de acuerdo con que en la metafísica se robe? ¡No! Qué bien. ¿Están de acuerdo con que en la metafísica se pida prestado y no se devuelva? ¡No! ¿Están de acuerdo con que en la metafísica se estafe? ¡No! ¿Están de acuerdo con que en la metafísica le pidan a los alumnos, a los compañeros tarjetas de crédito y no les paguen la cuenta? ¡No! Qué bueno. Que el tribunal kármico, ¿sí?, anote las respuestas. Bueno, menos mal. Hay cuestiones, como por ejemplo el no robar, el no engañar, no levantar falso testimonio, que se supone, no se supone, forman parte de la enseñanza que se le dio a la humanidad, o al menos una parte de la humanidad, hace más de 3000 años, durante la era de Aries. Entonces, cumplir esa enseñanza es como un requisito para poder recibir y poner en práctica la enseñanza de las eras siguientes. O sea, se supone que un buen cristiano, un cristiano promedio, tiene que cumplir con los 10 mandamientos que dio Moisés. Y cuanto más un estudiante de las enseñanzas de la nueva era. No podemos considerar como algo normal o bueno, no demasiado grave, cuestiones que hoy en día en cualquier ámbito secular son consideradas graves y justificadas. Usted para ser un buen metafísico, un buen estudiante de metafísica, más todavía un facilitador, usted no puede andar robando o levantando falso testimonio de los demás. ¿Sí? Entonces, eso no es que se va a condenar a nadie por hacerlo. Pero es inevitable que los principios universales funcionen. Y si una persona violenta o va en contra, o usa en su propia contra el principio de causa y efecto, robando a los demás, estafando, etcétera, es inevitable que eso en algún momento se le devuelva a la persona. Y por cuanto más tiempo lo haya hecho, a más personas haya afectado durante más tiempo, pues cuando ese karma se devuelve y explote, pues más grave será la consecuencia. ¿Sí? Por supuesto, al que observa lo que le toca es comprender y perdonar. Pero comprender y perdonar no significa justificar, apoyar o hacer la vista gorda y permitir vicios y virtudes. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Esto es el comentario a la regla número 20 de la primera parte de Luz en el Sendero. Dice así: los vicios de los seres humanos se convierten en peldaños de la escala. Ya hay algo medio raro. Uno por uno, a medida que se van dominando. Menos mal. Las virtudes de los seres humanos son en verdad escalones necesarios. En manera alguna se las puede omitir. Sin embargo, aun cuando crean una bella atmósfera y un porvenir feliz, son inútiles si están aisladas. Lo podemos leer de nuevo todos juntos. Vamos. Los vicios de los seres humanos se convierten en peldaños de la escala, uno por uno a medida que se van dominando. Las virtudes de los seres humanos son, en verdad, escalones necesarios, en manera alguna se los puede omitir. Sin embargo, aun cuando crean una bella atmósfera y un porvenir feliz, son inútiles si están aisladas.
Bien, vamos a ver si hoy podemos adquirir un nuevo punto de vista. Un punto de vista que podemos adoptar, tal vez un poquito diferente al que normalmente tenemos respecto a las virtudes y las faltas, las virtudes y los defectos, las virtudes y los vicios. No para fomentar el vicio, por favor, ni para justificarlo, pero sí para atender algunas cosas. Bien, le voy a contar una historia que está narrada por Rubén en el libro Buddha Dharma, que va a salir recientemente. Estaba ya en el libro No Sufras Más, y esto es un hecho que sucedió realmente, donde uno de los personajes es una estudiante de metafísica de muy buenos sentimientos, muy colaboradora, pero también muy influenciable, con una característica a superar en algún momento, que es de ser muy influenciable. Y otra persona que también era un estudiante de metafísica, que es el que le da título al artículo, se llama delincuente interno, porque se dedicó durante un tiempo a decirle a esta otra estudiante que prestaba un servicio muy importante, sumamente útil. No era un servicio más, y era la única persona que estaba llevando adelante ese trabajo. Pero este otro estudiante de metafísica empezó a decirle: pero mirá, están abusando de vos, tanto que estás trabajando, y todo de gratis, no te pagan nada, y tu facilitador te maltrata, te grita, te regaña, se están abusando de vos, es un autoritario, ¿cómo lo permitís? Y le fue llenando la cabeza hasta este estudiante, hasta que un día este estudiante le escribió un mail a su facilitador diciéndole: sos un autoritario, me vivís regañando, me vivís manipulando psicológicamente, me vivís aterrorizando psicológicamente, así que yo no presto más este servicio y te lo devuelvo. No pasaron ni 24 horas que ya había una lista de personas en otra parte del mundo ofreciéndose para llevar adelante esa labor. La estudiante esta, al día de hoy todavía, se arrepiente de lo que hizo. Se dio cuenta de lo que había pasado, que ella se había dejado influenciar por lo que otra persona le había dicho, pero lo que renunció ya no lo va a recuperar. Y sabe Dios si en el resto de su vida va a tener la oportunidad de prestar un servicio de la importancia que tenía el que daba, ofrecía en su momento. Y vive lamentándose, y su queja es siempre la misma. Y el otro ni les cuento, le pasó de todo. Terminó fuera de su grupo, rechazado por todos sus compañeros de grupo, con apariencia de enfermedad y una cantidad de dificultades, y llegó a un punto donde su facilitador, que era al que él había acusado de tirano, autoritario, abusador, etcétera, etcétera, era en un momento la única persona que le tendía una mano y le hacía llegar las cosas, medicamentos que él necesitaba, libros para que continuara estudiando y estuviera al día con la enseñanza. ¿A dónde voy con esto? ¿O qué podemos sacar de esto? Una, usar el discernimiento para que ni nos pase lo de la persona influenciable, ni caigamos nosotros en ser el personaje del delincuente interno, que andemos regando cizaña, maldad y malos sentimientos, y contagiándoles nuestros malos sentimientos a los demás. Eso por un lado. Pero por el otro también es que
cuando eso se devuelve y somos víctimas, una persona es víctima, ya sea de su falta de discernimiento o de su maldad interna, eso es un aprendizaje para saber qué cosas no hacer o qué cosas no permitir que nos hagan. Y de esos vicios, de esos errores o de esas faltas que se pagan a fin de cuentas con sufrimiento en la vida, el alma extrae un aprendizaje para en un futuro, en esa misma encarnación o en las próximas, no volver a fallar en lo mismo o no volver a cometer el mismo error. Dicho en otras palabras, ¿por qué aquí a lo mejor, alguien hizo esta pregunta y después se arrepintió, ¿no? Pero me imagino que aquí nadie ha matado a nadie, por lo menos otro ser humano, ¿no? Lo digo porque hubo una facilitadora que hizo esa pregunta, esperando que nadie, y alguien levantó la mano, ¿no? En el auditorio. Bueno. Pero me imagino que aquí nadie mató a nadie, no asesinó a nadie, al menos voluntariamente. Y tal vez no serían ni capaces de hacerlo. Pero ¿por qué no son capaces de hacerlo? O no somos capaces de hacerlo, porque ya lo hemos hecho tantas veces y se nos ha devuelto que eso ha quedado grabado en el interior de nuestra conciencia como algo terrible que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. Y eso es lo que te ataja, el grado de conciencia que te ataja. Que de pronto otras personas, no sé si decir menos evolucionados o más salvajes, no tienen. El que roba, ¿por qué roba? O el que debe, ¿por qué debe? Porque no se da cuenta de lo que le está haciendo sufrir a su acreedor. Cuando no le paga la deuda y a lo mejor su acreedor está lavando platos y cocinando en algún lugar para pagar las cuentas del deudor que está de vacaciones en una playa tomando sol. ¿Me siguen? Como no toma de conciencia de eso y por eso no paga, por ley de causa y efecto, en algún momento se le devuelve esa acción para que la sufra en carne propia y quede grabado en su conciencia el no deber. Y así no sufrir ni hacer sufrir a los demás. Vamos. Y digamos, de las fallas, faltas y errores se saca un aprendizaje. Hay una expansión de conciencia. Entonces, de la duda puede crecer la fe, de la debilidad la fuerza, de la ignorancia el saber, del odio el amor, de la inmundicia la pureza, de la fealdad la belleza, de la enfermedad la salud, de la guerra la paz y del rencor el perdón. Ok, vamos a ver esto. ¿Qué nos dice Leadbeater? Algo que creo que ya lo hemos conversado en alguna ocasión. La bondad moral es ciertamente un requisito previo para transitar la vivencia espiritual o el sendero espiritual. Pero sola es inútil. O sea, no alcanza con ser bueno. No alcanza con ser pasivamente bueno. Es decir, no alcanza con no hacerle daño a nadie. Eso es un requisito previo, pero no alcanza. Le puse varias escaleras. ¿Por qué? Porque esta puede ser, supongamos, una escalera imaginaria que es el sendero espiritual que estamos transitando. Recuerda que el sendero o escalera es un símbolo para algo que no es físico ni externo, sino es interno. Figurativamente es nuestra vivencia o nuestra vida espiritual. Entonces, supongamos que esa vida espiritual la traducimos en un camino, un sendero o una escalera que vamos construyendo. ¿Bien? ¿Qué dice esta regla en algún punto?
que cada peldaño está construido por las virtudes y los vicios superados. Bien. Y que todos son necesarios, es decir, todas las virtudes, una sola virtud no alcanza. Vos podés tener un peldaño, qué lindo el peldaño, grande, brillante, de oro está hecho, pero uno solo. Necesitas otro, no necesitas a todos. Bien, lo mismo pasa. Entonces, la persona pasivamente buena tiene su escalerita chiquitita. Y de pronto vos tenés un desgraciado, hijo de su mala madre, con unos vicios o algún vicio grave, pero tal vez unas cuantas virtudes también, que tiene su escalera mucho más importante. ¿Vamos? Y puede tener alguno por ahí que tiene muy pocos vicios y muchas virtudes. Entonces un hombre virtuoso, que bueno, obviamente tiene su escalerita. Pero a lo mejor es más fácil encontrar este. Este es medio raro. Pero de esto tampoco es que sean tanto, pero lo hay y es más fácil ver. Entonces usted puede decir, pero ¿cómo puede ser que una persona con esos vicios, una persona así, sea facilitador de metafísica? Por ejemplo. Y es que justamente lo que aparenta ser un vicio o una falla puede ser precisamente lo que haga falta en algún lugar, o en un ámbito, o en un momento para hacer el trabajo. Se los explico un poquito más. Vamos. Ahí les puse un poquito de todo para que nadie se me ofende y diga que hay una tendencia u otra. Ahí les puse, y no todo, gente conocida, importante, talentosa en sus diferentes ámbitos, pero también gente a la cual, si le queremos encontrar defectos, se los vamos a encontrar, y también igualmente importantes. Entonces, pensemos un formador de opinión. No estoy diciendo que lo que voy a decir a continuación se lo vamos a adjudicar a la nata. A lo mejor nada que ver, pero podría ser. Lo pongo a él como un ejemplo. Formador de opinión, director o dueño de un periódico o de medios de comunicación o de grupos de medios de comunicación que son formadores de opinión y cuyo objetivo es ese, hacerle pensar a la gente lo que ellos quieren que la gente piense. Sea para hacer dinero, para tener poder, cada vez más poder. ¿Puede o no ser eso? Un político carismático, con fuerza de voluntad, indudablemente, capaz de casi hipnotizar a millones de personas y hacer que la sigan, la amen, lo adoren. Bien, con los objetivos que tengan, sean económicos, de poder, etc. Artistas, famosos, talentosos, pero también egoístas que viven una vida superficial, la vida del fashion. Un escritor talentoso, un millonario que ha amasado su fortuna fundiendo a otros, tal vez estafando o abusando de muchos, evadiendo impuestos, etc. Bien, mira, pero esa gente es de terror, ok. Pero no cualquiera llega y logra hacerlo. Ahí hay mucha inteligencia, hay mucha fuerza de voluntad desarrollada, mucha seguridad, confianza en uno mismo.
mucha astucia, mucho buen gusto, mucho gusto, criterio estético, mucho pensamiento científico, mucho conocimiento de las leyes de la economía, mucha buena educación, muchas cosas, solo que a veces utilizadas con objetivos egoístas. A veces hasta puede ser usada decididamente para el mal. Entonces, nos dice Lee Peter, comenzamos a transmutar nuestros vicios en virtudes cuando nos damos cuenta de que la energía que se malgasta y hace tanto mal podría aplicarse para buenos propósitos. Todo lo que cualquiera de esas personas que tiene que hacer para transmutar sus vicios, sus grandes vicios en grandes virtudes, es dejar de utilizarlo en esto para utilizarlo en lo otro, nada más. ¿Ustedes se imaginan si cualquiera de estos personajes dijera, me voy a dedicar a dar la enseñanza de la nueva era? O teniendo algún grado de claridad interior, me voy a poner a escribir sobre las enseñanzas para que la gente se ilumine. O el director de un medio de comunicación, voy a usar en mis medios de comunicación y mis conocimientos para difundir un mensaje positivo. Lo que pueden hacer lo que no puede. No puede por falta de capacidades que no se han desarrollado. O sea, el mensaje ¿cuál es? Para tener grandes vicios hay que tener grandes capacidades. Claro. Es como la ley de la polaridad. No sé si esto nos ayuda a adoptar un punto de vista nuevo y poder entender tal vez por qué la vida a veces, podríamos decir que aparentemente los maestros permiten que gente con grandes defectos haga algo o una parte del trabajo, al menos mientras esos defectos no sean demasiado grandes y no se conviertan definidamente en un obstáculo. Y tal vez mientras tanto, mientras el trabajo se va llevando adelante, esperan que el individuo en cuestión transmute sus vicios en virtudes, desenvolviendo el inegoísmo, matando la ambición, todo esto pero como decimos, para matar la ambición hay que tenerla. A veces el problema es que hay gente que en ciertos niveles de evolución no tiene un poco de ambición, le haría falta a ver si progresa, porque la ambición en etapas de evolución, digamos, primarias, es necesaria para que el salvaje deje de ser tan salvaje, se eduque, estudie, aprenda, vaya al colegio, vaya a la universidad, lea, busque gente que sepa que lo pueda educar y no sea tan salvaje. Entonces la ambición es necesaria para que la personalidad se vaya desarrollando. Cuando la personalidad haya llegado a cierto grado de desarrollo, de perfeccionamiento, es allí donde hay que matarla, poniendo esa personalidad en manos de la conciencia del ser interno, del ser espiritual. Pero si no hay una personalidad desarrollada, ¿qué vas a poner en manos del ser interno? Nada. Una escalerita, ¿sí? Una escalerita con dos peldaños, donde no se va a ninguna parte, no se cambia ni el bombillo de la luz.
Preguntas si las tienen, porque este tema me parece que es importante. Sí. No me había quedado claro lo que sería bondad, bondad de moral. Ahí el anterior, la diapositiva anterior. Bondad moral, eso, un ejemplo, eso no me quedó claro. Una persona buena, una persona buena. Lo que normalmente decimos bueno, una persona que no le hace daño a nadie, pero tampoco significa que le haga algo bueno, que haga algo bueno por alguien, es pasivamente bueno. Sí. No, ni siquiera bien intencionado, no tiene malas intenciones. Que no tenga malas intenciones no quiere decir que las tenga buenas. Sin intención. ¿Entienden la diferencia? Sí. ¿Cuánta crueldad? A ver, puede ser que no tiene malas intenciones, pero tampoco tiene una voluntad fuerte. Entonces, de alguna manera, para hacer algo, es empujado por alguien. O forma parte, digamos, de la masa de la humanidad, donde hay algunos que los llevan por un lado y los llevan para el otro, pero de adentro no les sale nada. La verdadera vida espiritual. Leamos. La naturaleza toda del ser humano debe ser empleada sabiamente por el que desea entrar en el sendero. Bien, entonces la naturaleza todos nuestros vehículos inferiores, todo lo que es nuestra vida tiene que ser utilizado en el objetivo de alcanzar y transitar la vivencia espiritual. Dice Rubén en el libro Tercera Iniciación: cuando se comienza la vivencia espiritual, el sendero se conceptúa como algo utópico, lejano y externo, que se ve en los demás que lo transitan y realizan. Puede ser que cuando uno empiece a estudiar metafísica o las enseñanzas, sabe que hay un sendero espiritual, uno se imagine que, no sé, los que llevan años y demás, esos sí están en el sendero, están en algo. A lo mejor no están en nada tampoco, pero uno se hace la idea. Puede ser que esté en algo, al menos intentándolo. Pero a medida que se avanza, se va convirtiendo en la vivencia espiritual propia, en algo integral que implica toda la naturaleza humana y todos los aspectos de la vida, no solamente cuando se está en el grupo espiritual. O sea, si vamos a vivir de acuerdo a los principios universales, no es solamente dentro del grupo de metafísica, porque usted no es un ser fragmentado. Puede intentarlo e imaginarse internamente que usted es un ser fragmentado. Entonces aquí en el grupo de metafísica soy positivo, no digo nada negativo, aparentemente soy bueno, amoroso y demás, y en mi casa estoy peleado con todo, con mi hijo no me hablo, con mi mujer nos tiramos los platos por la cabeza, en el trabajo llego tarde y me voy antes de tiempo, me robo algo en mi familia, estoy peleado con todo. No. O sea, tu vida espiritual o tu vivencia espiritual tiene que abarca todos los aspectos de tu ser. Porque no sé, la Liliana Caputo, que da charla de metafísica o que asiste los miércoles a las actividades, no es diferente de la que da cursos de cocina. Es la misma. ¿Me siguen? Entonces hay que cuidarse primero de no engañarse uno en eso. Entonces, lo que vas a poner en práctica, lo tenés que poner en práctica en todos los ámbitos, no solamente en uno. Y sobre todo en el ámbito interno, que el único que lo ve sos vos. Porque lo que importa de pensar en positivo, no hacerle daño a nadie, perdonar, no es que se vea afuera, que se vea externamente o los demás lo perciban, puede o no ser consecuencia de que lo hagan. Lo importante es que vos conscientemente trates de hacerlo y vivir de acuerdo a eso. Y para eso hace falta un trabajo de introspección.
¿Se entiende introspección? ¿Qué es introspección? Mirarse por dentro. Okay. Hay que vivir mirándose por dentro todo el tiempo. No solamente cuando medito, que a veces ni siquiera lo hacemos meditando porque creemos que meditar es visualizar y confundimos meditación con visualización. Meditación no es cerrar los ojos e imaginar algo. Eso es una visualización, donde estamos usando la mente, pueden ser los sentimientos, para atraer algo. Pero eso no es meditación. Meditación es observar qué pasa dentro de uno. ¿Qué pasa físicamente, a nivel de las sensaciones, a nivel de las emociones? ¿Qué pasa a nivel de la mente? ¿Qué es lo que pienso? ¿Por qué lo pienso? Y puede ser que en ese proceso de autoobservación uno llegue incluso a darse cuenta y conectar lo que verdaderamente uno es. Pero entonces, esa introspección no solamente puede ser cuando estamos meditando, tiene que ser algo de todo el día. Donde mientras vas caminando por la calle o mientras estamos ahora conversando, uno esté viendo si lo que se está conversando yo lo estoy viviendo así de acuerdo a eso o no, ahora mismo, en mi vida diaria. ¿Qué tengo que cambiar? No para ver si lo cambio el año que viene, la próxima encarnación, para ver si lo cambio ahora mismo. ¿Vamos? Bien. Para que entonces sea algo, como decimos, integral. Porque eso que llevas por vos dentro, tu propia conciencia, tu mente, tus sentimientos, están en cualquier lugar donde estés, a la hora que estés y donde estés. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, hace falta tomarse un tiempo para esto. Pero la mente, sobre todo en Occidente, no está habituado el individuo a esto. En Oriente hay como que la práctica de la meditación es parte de lavarse los dientes o bañarse. Y en Occidente no, somos como físicamente más activos y enérgicos. Y de alguna manera postergamos el tema de la introspección o la práctica de la meditación, y una excusa sencilla puede ser: no tengo tiempo. El otro día me enteré. ¿Saben cuánto tiempo promedio pasa un argentino en las redes sociales diariamente? Porque hay estudios hechos sobre esto. Son de todos los países latinoamericanos, el argentino es el que más tiempo pasa en las redes sociales. Un promedio de 4 horas y media diarias. Claro, no son 4 horas y media juntas. ¿Sí? Son 30 segundos aquí, 2 minutos allá y demás. 4 horas y media en las redes sociales. Y no tenemos 15 minutos o media hora para la meditación. ¿Qué les parece? Quiere decir que tiempo hay y de sobra para muchas cosas, no solamente para la introspección y la meditación. Pero vivimos muy para afuera. Y hay un tema que todos nosotros que estamos supuestos a llevar o querer llevar una vida interior, tenemos que tener en cuenta que podemos irnos tanto para afuera como podemos irnos tanto para adentro. No sé si esto se les hace la idea, pero hace como 2 años, cuando estábamos trabajando el libro de Sanat Kumara, Anciano de los Días, no sé si alguien lo trabajó y se acuerda, pero hay un discurso donde Sanat Kumara describe el servicio que presta Gautama como señor del mundo. Es un poco etéreo, como todo lo que los maestros describen, ¿no? Pero en realidad eso tiene un mensaje para todos nosotros. Y ahí lo explica Sanat Kumara. Usted puede sostener afuera tanto
como usted puede extraer desde su interior. Entonces, a menos que nosotros hagamos un trabajo interno de conexión con nuestro ser a través de la meditación y podemos ir hacia adentro y hacia adentro, creo que podríamos decir hacia adentro y hacia arriba, y cada vez irnos elevando en conciencia cada vez más hacia lo que en el punto en que nos encontramos signifique nuestro ser interno, solo en esa medida podemos irnos hacia afuera con seguridad y no desbarrancarnos. Porque si usted solamente se va para afuera, y no hay un trabajo ni una vida interna que sostenga eso, no hay equilibrio, no hay camino del medio, tarde o temprano tiene que haber sufrimiento. En la vida normal lo hay, como el ser humano vive para afuera, nada más por obtener objetivos externos, apegándose a lo externo. Cuando lo externo, que es impermanente, cambia, desaparece, se va, hay sufrimiento. O cuando los objetivos no se consiguen, hay sufrimiento. O cuando lo que se tenía se pierde, hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay trabajo interno. Ahora, si estamos en supuestamente un camino interno de una vivencia espiritual, entonces debería haber ese trabajo interior. No sé si se les hace la idea. Si usted va a llevar una labor de servicio, de trabajo y de servicio, eso tiene que estar sostenido por un trabajo interno. Si no, ese servicio es una actividad externa, como cualquier otra, que lo puede llevar a desbarrancarse o a sufrir como cualquier otra actividad externa. No sé si lo puedo poner en palabras más claras. En la medida que hagamos un trabajo externo, tenemos que hacer un trabajo interno, tenemos que ir en forma Totalmente, porque si no, decimos, qué gran servicio está prestando fulanito, mirá, estamos abriendo grupos en todas partes y dando clases en todos lados. Si eso no está avalado por un trabajo interno, se va a caer. Sí. Se cae. Y por eso si usted se lee la vida de los santos, de los místicos, de los servidores, usted lea la vida de la Madre Teresa de Calcuta, antes de irse a cada día a levantar pobres de la calle, lo primero era levantarse a las 4 de la mañana y pasar 2 horas en meditación, en oración. Porque de ahí es donde extraía la fortaleza, la energía, la inspiración para todo lo demás. Y a la noche antes de dormir, otro tanto. Porque de ahí es de donde se saca. Si usted no saca el combustible de alguna parte, y esa parte es de adentro de uno mismo, lo otro no se puede hacer. O si se hace, en algún momento se viene abajo. El servicio, usted se viene abajo. Sí. Sí. Sería porque al hacer la meditación existe una conexión con el verdadero ser, que es el que tiene la energía para prestar ese servicio, y si no se conecta uno con el verdadero ser, quien está haciendo el servicio únicamente es la personalidad que se cansa, se agota. Son muchas cosas, no solamente para establecer la conexión con el ser interno, para establecer que esa conexión se mantenga, si está establecida, entonces hay que eliminar y barrer todas las impurezas que lo obstaculizan, como la envidia, el orgullo, los celos, el egoísmo, la ambición. Entonces, si usted no cierra los ojos, mira para adentro, para buscar, como dice el maestro Kuthumi, el pequeño gusanillo del orgullo espiritual se aparece y eliminarlo. Si usted no lo hace,
y el gusanito está ahí, empieza como una larva muy chiquita, va creciendo, 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 para cuando se dio cuenta se comió la flor, como lo explica simbólicamente el maestro Buthumi. Ese momento de meditación va dirigido a eso, a que no solamente trabajemos afuera, también trabajemos dentro de nosotros. Y es muy importante. Miren, yo lo iba a dejar para el final, pero hace días que lo vengo pateando, pero ya no lo vamos a patear más. Hay un discurso en el libro Superación Personal, en el capítulo 5, que se llama Servicio. Es un discurso que el maestro Saint Germain afirma se lo da a todos sus estudiantes, que no es de él, sino de Lady Nada, y que está incluido en el libro Misterios Develados también. Casi que cuando lo conoce, cuando Guy Ballard empieza a entrenarlo, casi que empieza por ahí el maestro Saint Germain. Entonces, considerando la importancia del discurso, creo que vale la pena leerlo todo. No es largo, es una página o página y media, pero es muy contundente al respecto de lo que estamos hablando. Dice así: el primer servicio que cada ser humano debe prestar es alabar y adorar a su propio Dios, el gran maestro interior, alineando así la atención de la mente externa con la completa aceptación del poder absoluto y conquistante anclado dentro de la forma humana, el cual, después de todo, es divino. O sea, el primer servicio es la adoración y la devoción hacia el propio ser interno. Si en el servicio que un ser humano le presta a otro falla en mantener la atención alineada con la fuente suprema de amor, sabiduría y poder, fracasa en ese servicio en gran medida. Y lo vuelvo a repetir. Si en la búsqueda de los objetos de los sentidos externos el individuo ocupa su atención consciente en lo externo, en lugar de ponerla en la presencia interna, que es la que produce la manifestación, entonces falla nuevamente en el propósito de servir. O sea, cualquier cosa, resultado externo que uno busque, si uno lo que tiene es la atención enfocada siempre hacia afuera y no en el ser interno, vuelve a fallar. De nuevo, si a causa de su gran deseo de servir a un amigo, ese deseo abrumador le causa al ser humano negligencia a la hora de mantener la atención fija en el supremo dador, también falla en ese servicio en gran medida. El único servicio verdadero es mantener la atención y la aceptación tan firmemente ancladas en el gran maestro interno, el único productor, que la mente externa llegue a estar llena con la presencia interna y cada actividad del día se convierta naturalmente en el perfecto servicio divino del momento. Entonces, el gran maestro interno, la magna presencia yo soy, estará siempre conduciendo la actividad exterior hasta que la completa acción llegue a expresar solamente perfección. Que el único servicio real es que usted, a causa de sostener la atención en su ser interno, esté lleno de la vida, la energía, la radiación, la claridad de conciencia, la vitalidad del ser interno. Y lo demás va a fluir naturalmente. Hasta que el yo exterior no está completamente despierto, tiene periodos de vanidad en los cuales ignorantemente quiere pavonear sus habilidades delante de todos sus amigos. Mostrarle a los demás, ¿sí?, lo brillante que soy, lo inteligente que soy, que me las sé todas, cuánto sé, cuánto puedo, cuánto tengo. Esto siempre atrae choques de alguna clase que sacuden al yo exterior y lo vuelven consciente de lo que está haciendo. O sea, cuando el individuo va en esa dirección,
en algún momento o se tropieza o se da contra la pared, para que se dé cuenta de que todo eso de lo que se está pavoneando es irreal, es una mentira, y vuelva su atención hacia donde debe ir, que es hacia adentro. Entonces busca salvajemente a su alrededor su fuente de poder, la cual ha sido olvidada y voluntariamente soslayada. Eso lo obliga, ese choque, ese conflicto, ese fracaso, que puede ser el karma de los errores generados en el pasado, que se devuelve y explota el karma, hace que el individuo diga, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y busque su fuente interna. Ya que respetando la elección obligatoria y el uso del libre albedrío, este gran maestro interno no se entrometerá a menos que sea bienvenido e invitado gozosamente a hacerlo. Les digo gozosamente, porque mientras más gozo podamos poner en la aceptación del magno poder interno, más rápidamente surgirá la manifestación. O sea que no es que el Cristo no va a asumir el control de la personalidad a pesar de la personalidad misma. No, mientras la personalidad quiera ir por ese camino y la atención de la mente no se vuelva conscientemente hacia adentro, no queda más remedio que dejarla que avance, aunque el camino sea errado. Nuestra aceptación es una orden que tiene que ser obedecida, no puede ser rechazada. La atención y la aceptación deben ser sostenidas con suficiente firmeza y sinceridad sobre la magna presencia yo soy, hasta que el caparazón del yo exterior quede completamente cercenado de la idea de que tiene algún poder por sí mismo. Entonces, fíjense una cosa, cuando nos mofamos o nos jactamos de algo, estamos denunciando nuestra propia carencia, porque la personalidad se está apropiando de algo que no le pertenece. La mente exterior no puede discutir el hecho de que toda la energía que usa viene de la gran presencia interior. No importa cómo esa energía sea utilizada. Jamás permitas que el deseo de servir te prive del tiempo íntegro que necesitas para fijar tu atención y aceptación en el gran maestro interno. Se lo vuelvo a repetir porque lo ponen en negritas. ¿Sí? Jamás permitas que el deseo de servir te prive del tiempo íntegro que necesitas para fijar tu atención y aceptación en el gran maestro interno. Lo que quiere decir que es más importante aún que el servicio. Y si es más importante que el servicio, anclarte en tu ser interno es más importante que todo. Entonces sabrás naturalmente que prestas el servicio correcto y que haces lo correcto. Esta es la ley del verdadero servicio divino, el cual le dice siempre al yo personal: no tendrás otros dioses delante de mí. Esto es la totalidad de la práctica de la ley. Que toda la práctica de la enseñanza se resume en poner la atención en el ser interno y anclar la atención allí y hacerse uno con eso. Lo demás es una consecuencia. Así que eso es lo primero y lo más importante. Y el tiempo que le dediquemos a la práctica interna no es un tiempo perdido, es una inversión. Es la mejor y la más grande inversión. Y si eso no está, lo demás es pérdida de tiempo y de energía. Lo demás sí es pérdida de tiempo y de energía. Cuando nos estamos mofando de el servicio que yo presté, tanto que hice por, usted no hizo un
coño, usted no hizo un carajo. Si usted está pensando y hablando así, usted está descentrado. Se ha ido demasiado hacia afuera al punto de creerse que usted está haciendo algo y sentirse orgulloso de eso. Y por eso reclama. Y por eso se deprime si los resultados no vienen. Todo eso es falta de trabajo interno. Hay que irse para adentro. Poner stop e irse para adentro. ¿Hay preguntas? Sí, dime. Eso serían nosotros dioses. Pasa. Claro, vivirla con la atención enfocada en lo... Ok, los otros dioses son las imágenes que adoramos. A eso lo explica muy bien en Fox, también Rubén cuando hacen la interpretación de los 10 mandamientos. Creo que hasta Connie Méndez se ocupa de eso. Cuando el mandamiento dice no tendrás otros dioses delante de mí, esos dioses son las imágenes mentales que nos hacemos de las cosas y que las perseguimos. El Dios es aquello en lo que tu Dios es aquello en lo que vos crees. La gente dice, no, yo creo en Dios. Mentira. Sí, yo creo en Dios, que Dios es omnipotente. Cuando tienen un problema, no buscan a Dios. A ver, dice, yo creo en Dios, Dios omnipotente, pero cuando tienen una situación no buscan a Dios. ¿A quién buscan? Buscan a alguien que les preste la plata o la tarjeta de crédito, buscan un medicamento para que les quite el dolor de cabeza, buscan otras cosas. Esos son sus dioses. Están delante de eso. Dios es aquello que adorás. ¿Qué es lo que adorás? Aquello en lo que tenés puesta tu atención la mayor parte del tiempo. Entonces, Max Heindel lo cuenta. Max Heindel cuenta que cuando, por ejemplo, él vio en el plano astral como una mujer al desencarnar, ella vivía en el astral, en su paraíso, y en su paraíso su marido era el Dios. Porque como usted, lo que usted piensa, ojalá el día que uno entiende esto, te das cuenta que uno vive en el Maya. Nosotros vivimos dentro de una burbuja creada por nuestro pensamiento. O sea, cada uno de nosotros está acá, o podemos estar tomando un cafecito. Pero mientras tomamos un cafecito, yo estoy pensando que rico el café. No, puede ser. Un ratito estoy pensando en el café. El otro, estamos en un negocio y el otro está pensando en cómo va a ser para venderme lo que me quiere vender. Yo estoy pensando cuándo se va a terminar la reunión para irme al cine con alguien. Y si hay una tercera persona, o el mozo, está pensando, no sé, el que tiene en todas las mesas que tiene que atender, ¿sí? Pero que ya está cansado y en su cansancio. Cada uno vive, háganse la idea como si tuviéramos un casco, pero el casco es más grande en realidad, un casco que solo vemos lo que tenemos dentro de nuestra cabeza. Eso es lo que ocupa nuestra atención, consciente o inconsciente. La mayor parte del tiempo es inconsciente. Vamos, cada uno vive en realidad separado del otro, porque en muy raras ocasiones realmente estamos en silencio, en estado de observación, aquí y ahora, viendo lo que es. Mientras si no vivimos así, estamos en el universo mental, en nuestro mundillo mental y emocional personal que estamos creando. Entonces, por ejemplo, esa búsqueda, cuando la persona desencarna, ese paraíso que usted cree, que usted se imagina, es a donde va a ir a parar. O si vive un infierno, también es el infierno del astral inferior al que usted va a ir a parar, que no existe en ninguna otra parte sino dentro de su propio mundo mental y emocional. Porque a menos que usted viva en observación de las cosas como son, ¿por qué usted pasaría al astral o al mental a ver las cosas como son? Si ni siquiera en el plano físico ve las cosas como son. Vamos, ok.
Entonces, ella, de tanta su Dios, su objeto de adoración, donde ella tenía focalizada la atención la mayor parte del tiempo, era en el marido. Cuando se murió, su paraíso en el astral superior era un paraíso donde su marido era Dios. Sí, pero no se rían tanto. No se rían tanto. Ese estudió, volviendo. Eso, aquello a lo que adorás, aquello en lo que pensás la mayor parte del tiempo. Para el avaro o el apegado al dinero, su Dios es el dinero. Y su paraíso es un paraíso lleno de plata y de todas las cosas que quiere comprar con su plata. Para aquel que su Dios sean las mujeres, por ejemplo, entonces su paraíso va a ser muy parecido al que pinta alguna religión, paraíso lleno de vírgenes desnudas, esperando. Porque eso es en lo que está pensando la mayor parte del tiempo. ¿Vamos? Bien. No sé si te quedó más o menos mejor. Ok. Vamos al tema del sendero. El sendero no es estar en una escuela espiritual, seguir un facilitador o gurú, pertenecer a una sociedad espiritual o religión o tener un supuesto grado espiritual, un título que te dieron, ¿sí? Todo eso es externo. O sea, ahora estoy en el sendero espiritual porque me afilié a la metafísica, o me afilié a tal organización espiritual, o soy facilitador y me dieron el carnet, o estoy muy cerca de un facilitador o de un gurú, de un maestro espiritual, entonces debo estar en el sendero espiritual. Todo eso es externo. Si no hay una vivencia de la enseñanza de lo que se está aprendiendo, ¿qué sendero va a haber? ¿Qué vivencia espiritual va a haber? Ninguna. Si fuera tan fácil como andar cerca de alguien, que no significa que no pueda ayudar, puede ser que estar cerca de un gran maestro con una gran radiación ayude indudablemente. De hecho, los maestros, creo que hasta Gautama habla de eso, y los hindúes lo saben, y por eso los estudiantes muchos se van a vivir en un ashram con el maestro. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque aprenden más de vivir cerca del aura del maestro que de los libros o de la palabra hablada incluso. Porque la influencia del aura del maestro es tal que, por ejemplo, mientras están cerca del maestro no pueden pensar negativo. Mientras están cerca del maestro, ¿sí?, tienen claridad mental. Mientras están cerca del maestro, hacen sus prácticas diarias de meditación, sus decretos, todo. Vamos, eso existe. Pero Judas también estaba pegado al maestro, y miren cómo terminó. O sea, estar pegado al maestro no significa, no es garantía. Algo de parte de uno hay que poner. Vamos. Y en cuanto a pertenecer a organizaciones y grupos espirituales, pues de peores cosas podemos hablar, pero no vamos a poner la atención en eso. Bien. Entonces, sí, pertenecer a organizaciones y grupos espirituales, o estar afiliado o considerarse estudiante o discípulo de un maestro, facilitador o gurú, no tiene nada que ver con la vivencia espiritual, mucho menos, gente, usar un logo o un nombre. Yo, por las dudas, les quiero aclarar, yo no trabajo para la metafísica. Y creo que Rubén Cedeño tampoco. Metafísica es un nombre que Connie Méndez le puso a esto que hacemos y que se ha seguido utilizando porque algún nombre hay que ponerle. Porque si no, imagínense, no sé, hacemos cartelito para anunciar la actividad, pero no le ponemos nada porque... Entonces la gente no sabe, oye, ¿eso qué será? Dice la fecha, horario, día, pero no sabemos qué va a pasar ahí. Un nombre hay que ponerle por sentido común. Pero nosotros no trabajamos por la metafísica. Esto es.
Trabajamos por la difusión, la expansión de una enseñanza, digo más, de la conciencia en el ser humano, por el desenvolvimiento espiritual del ser humano, no por una organización. Así que los logos, los nombres, dan igual. Esto lo aclaro porque a veces escucho facilitadores incluso muy preocupados por yo estaba usando este logo pero me dicen que no lo puedo usar más, o ¿qué carajo importa el logo? Vamos a hacer un drama del logo, pero no te lo dejes. Alguien dice que es dueño y registra, porque hay, entonces registraron el logo de tal grupo y entonces el que lo registró te dice que no lo podés usar. Regaláselo. Que se quede con su logo. Dice, y tengo que hacer otro. ¿Para qué? Para dividirte. Para hacer uno más. Si querés usar algo, usa la trisignia. Si queréis, si no querés usar, nosotros le estamos, de hace un tiempo a esta parte, se le ha sugerido a los facilitadores usar el cabecero con la trisignia, para que, al menos en las redes sociales, nos identifiquemos y sepamos, este facilitador está trabajando bajo estos lineamientos, podemos decir, con la línea discipular, que no me gusta ni usarlo porque está tan prostituido el tema de la línea discipular y lo han usado para manipular psicológicamente a la gente, que me da hasta vergüenza usarlo, lamentablemente. Pero bueno, para identificar a los que están trabajando supuestamente siguiendo ciertos lineamientos, de otros que van por la libre y bajo el nombre de metafísica usan un péndulo para, supuestamente, escuchen esto, con un péndulo te despiertan la glándula pineal. Y seguimos en cuestiones externas. Obviamente previo pago de una generosa suma que la querías gratis. Ya bastante que sea fácil, con un pendulito te lo despertamos. Vamos. O para hacer limpiezas de casas, limpiezas de negocio, también obviamente previo cobro, y le ponen a eso metafísica. Entonces, para diferenciarlo, se le ha sugerido a los facilitadores usar el cabecero con la trisignia. Pero no se van a hacer un drama por símbolo, gente. Porque nosotros no estamos detrás de un símbolo o detrás de un nombre. Esas son todas cosas externas. Dígame cuando desencarnemos y volvemos a reencarnar y ya sabe Dios cómo se llama esto. Vean la vida de los maestros y lean entre líneas sobre eso. Kuthumi encarnado como Nagarjuna ahí en la India con el Buda Dharma, y después reencarna como San Francisco de Asís con el cristianismo. ¿Y esto qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Es que estaba trabajando por la difusión del budismo? ¡No! ¿Y por el cristianismo? ¡Tampoco! Está trabajando por el despertar de la conciencia, por el desenvolvimiento espiritual de la humanidad. No detrás de ninguna bandera que separe a los demás. Porque a fin de cuentas, los nombres, los títulos, los logos, no separan. Miren, cuando nos toca organizar los congresos, a mí creo que jamás le hemos puesto el logo del Grupo Metafísico de Buenos Aires. Porque el congreso ahora en mayo no es el congreso del Grupo Metafísico de Buenos Aires. Si se quiere, el congreso de la metafísica. Y los que participan, sean exponiendo o como asistentes, no son solo del Grupo Metafísico de Buenos Aires. Vienen, es más, a veces vienen más de otros lados que de Buenos Aires. Sí. ¿Verdad? Sí. Esperemos que algún día tenga más gente de Buenos Aires. Pero, porque también ponerle un nombre así es dividirse. Entonces, si le ponemos un nombre, estamos dividiendo. 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 Entonces, si le ponemos un
Estamos separándonos del que no vive aquí o no viene, o supuestamente no es miembro del grupo metafísico de Buenos Aires. Le ponemos metafísica y ya. Y listo. Esa es la idea. Estar usándolo, preocupándose por tener un logo, preocupándose por tener un nombre diferente. Hay una ciudad aquí en Argentina donde es así. Miren. Hay un facilitador y ese facilitador tiene 3 o 4 estudiantes, ¿no? Que son también facilitadores. Cada vez que alguien abre un grupo nuevo, le pone un nombre nuevo y le hace un logo nuevo. Entonces, de hecho, si un mismo facilitador abre un grupo en este barrio y otro más allá y otro en la otra esquina, le pone 3 nombres diferentes y un logo diferente para cada grupo. Eso es una ensalada. Y como claro, se les agotan los nombres, empiezan a poner nombres ridículos. Para peor. Y usted nunca se ubica dónde están esos grupos. Abren 200 páginas de Facebook con 150 fans cada una. ¿Para qué? Una pérdida. Digo, hay que tener tiempo. Esos deben pasar más de 4 horas y media en las redes sociales para poder avisarle a la gente lo que están haciendo. Porque todo es división, 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 separación. ¿Qué tal si nos liberamos un poquito de esos mojones que no tienen nada que ver con una vivencia interna? Vehículos y desarrollo. Estos son palabras de Blavatsky. Vamos para adelante. Veamos. El espíritu es insensible en los planos inferiores. No puede expresar ningún poder sin un vehículo de expresión en el plano en que debe actuar. Además, puede tener control de los vehículos tan solo cuando han sido perfeccionados. El trabajo de llevar los vehículos a la perfección desarrolla los poderes del espíritu hasta la perfección, de modo que ambos desarrollados van juntos. Ok, de donde tenemos un segundo allí. El espíritu o la presencia yo soy es insensible en los planos inferiores a su propio plano. O sea, debajo del plano monádico, la mónada no tiene conciencia. Por eso se procura, con la ayuda de las jerarquías creadoras, de cuerpos o envolturas en cada uno de los planos inferiores. Ahora miren qué interesante. Que a medida que el espíritu va perfeccionando sus vehículos, se va perfeccionando a sí mismo. En la medida en que los vehículos se van desarrollando, es que el espíritu va desenvolviendo los poderes internos y las virtudes que brillan a través de los cuerpos. Así que de alguna manera se podría decir que es en la medida en que el ser interno ha logrado un control, dominio y el perfeccionamiento de los vehículos inferiores o externos, es que se puede evaluar el grado de evolución de ese ser interno mismo. Cuando se ha completado ese trabajo, el espíritu tiene en sí mismo el poder de desintegrar sus vehículos individuales en el momento que los deja, y el de reintegrarlos en el momento que así lo desee. ¿Cómo es eso? Que cuando el espíritu, el ser interno, ha perfeccionado los cuerpos, entonces ya no los necesita como vehículos de expresión y no necesita sostenerlos en forma permanente. Sencillamente, cuando tiene que manifestarse en ese plano, como ya los ha perfeccionado, los puede instantáneamente crear, precipitar, expresarse, y cuando vuelve a su propio plano o se eleva a un plano superior, ese vehículo se desintegra. ¿Qué tal? ¿Se materializa? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver entonces. En los planos inferiores, la presencia yo soy en su propio plano, en el plano monádico, en el inicio de su evolución, en los planos inferiores, es insensible en el ámbito búdico, mental, astral y físico. Con la ayuda de jerarquías creadoras a lo largo de
distintas cadenas que duran millones y millones de años, se ha procurado cuerpos en el plano átmico, búdico, mental superior, mental inferior, astral y físico. Entonces comienza el desarrollo de esos cuerpos de abajo para arriba, primero en el físico, después en el emocional y en el mental, hasta que construye una tríada inferior o personalidad. A su vez, proyecta un rayo, la mónada o presencia yo soy, al plano mental superior, donde en el plano mental superior surge la individualidad o el Cristo interno, que es quien va, como si podríamos decir, un intermediario entre la mónada y la personalidad, va a trabajar sobre el desarrollo y el control de la personalidad. Entonces, la mónada o la presencia yo soy es el verdadero yo o el verdadero ser. Y el Cristo interno en el plano mental superior trabaja por controlar y purificar los vehículos inferiores, es decir, el cuerpo físico, astral y mental inferior. Entonces, control y purificación de los vehículos inferiores por parte del Cristo interno, que busca expresarse a través de estos, desenvolver su plan de perfección, y también se va aprendiendo a través de los errores del pasado. De acuerdo a los errores cometidos en el pasado, ese Cristo interno, esa individualidad, va empezando a ver de qué manera puede, cuando la personalidad está expuesta a volver a cometer los mismos errores, desde adentro, ponerle un freno. El freno de la conciencia, lo que hablamos en un momento al principio. Cuando se han cometido errores en el pasado, por ejemplo, se le hizo daño a alguien de cierta forma, se devolvió el karma. Eso quedó como un aprendizaje a través del sufrimiento, que despertó la conciencia al respecto de qué no se debe hacer. Esa conciencia es la que, cuando la persona se acerca a una situación en la que podría llegar a cometer el mismo error, hay algo adentro que presiona y lo frena. ¿Qué es? Conciencia. Es el Cristo presionando desde adentro para que esos vehículos inferiores no vuelvan a cometer un mismo error. Muy bien. Entonces, ese Cristo se va desarrollando. El resultado de la experiencia obtenida en los planos inferiores se va acumulando en el cuerpo causal, que es el cuerpo a través del cual el Cristo actúa en el plano mental superior. Cuando ese ser interno ha logrado completo desarrollo de la personalidad y perfeccionar esa personalidad, ya esa personalidad no va a ser necesaria. Por supuesto, eso se logra realmente a plenitud en el caso de un maestro de sabiduría o un adepto. Por eso un adepto ya que se ha liberado de la rueda de reencarnaciones, porque no necesita ni purificar nada en sus cuerpos inferiores, ni desarrollar nada, porque ya están plenamente desarrollados y perfeccionados, no los requiere más. Pero si un maestro necesitara manifestarse en el plano físico, o en el plano astral, o en el plano mental inferior, al bajar su conciencia ese plano, el cuerpo aparece, lo precipita, podríamos decir de alguna manera. Y cuando él necesita retirarse, sencillamente lo hace desaparecer. No tiene que nacer de nuevo. Vamos, a eso se estaba refiriendo Blavatsky. Pero eso va a suceder en cada plano, no solamente en el físico, como lo vemos descrito en algunos libros, que apareció Saint Germain, se puso a hablar con Guy Ballard, y cuando terminó de hablar, desapareció. Lo mismo puede pasar en el astral, porque el maestro tampoco necesita vivir en el astral, ni siquiera en el mental inferior. Pero si tiene que hacer un trabajo en ese plano, materializa un cuerpo, actúa y lo desmaterializa. Vibracionalmente hablando, ¿no? Porque ellos hablan de que ellos rebajan la frecuencia
trayectoria para materializarse, lo cual genera Sí. un esfuerzo, y luego... Es una forma de describir el proceso. Bien. Cuando a su debido tiempo también es perfeccionado el cuerpo astral y el principio manas de la tríada espiritual, el principio mente de la tríada espiritual, se perfecciona, entonces ese principio pasa al plano búdico y ya el cuerpo causal no es más necesario. Pero no es que se pierden las capacidades, poderes, aprendizajes acumulados en el cuerpo causal. No, todo eso pasa al plano búdico, o podemos decir al principio búdico, donde entonces en el plano búdico funciona manas unido a buddhi en ese plano. Es lo que se llama en La Voz del Silencio el manastayasi, o la mente iluminada, donde está mente o manas y buddhi actuando juntos en el búdhico. Cuando hace falta a esa corriente de vida bajar al plano mental superior, aparece el cuerpo causal. Y cuando ya vuelve al búdico, el cuerpo causal se desintegra, porque ya no necesita un cuerpo permanente en ese plano. ¿Ok? Recuerden que el cuerpo causal duró toda la serie de reencarnaciones en el reino humano. Pero ya habiendo llegado a ese punto, no es necesario mantener uno en forma permanente. Perdonen. Eventualmente, cuando la corriente de vida haya desenvuelto plenamente buddhi, conciencia en el plano búdhico, entonces entrará en el plano átrico, en el nirvana, y allí va a funcionar como un triple espíritu: Atma, Buddhi y Manas, actuando como vehículo de la presencia yo soy en el plano átmico. Entonces, en todos los casos, a medida que vamos ascendiendo de un plano al otro, nos vamos llevando con nosotros todo el aprendizaje, las capacidades, las cualidades adquiridas, desenvueltas hacia el próximo plano. Nada se pierde. De modo tal que en cualquier momento que tengamos que bajar a cualquiera de estos planos, entonces estemos en la capacidad de automáticamente construir un cuerpo, usarlo por el tiempo que sea necesario, y luego se desintegra solo cuando la conciencia vuelve a su propio plano. ¿Vamos? ¿Me siguen? Bien, ¿alguna pregunta? Dime. Entonces los cuerpos son necesarios en la medida que uno va adquiriendo aprendizaje en forma permanente mientras uno va aprendiendo. Y cuando ya se adquiere la habilidad, se utiliza en la medida que se necesita. Se lo usa exactamente, solo cuando sea necesario. Y ya, y cuando no sea necesario... Se trabaja en otro plano. Gente, piensen una cosa, esto significa que cualquier ser cósmico, no importa en qué plano cósmico esté trabajando y qué dimensión tenga, si alguna vez fue un ser humano y lo necesitara, se puede aparecer. Porque no tiene más que sacar de su registro, de su background, la información y el poder necesario para hacerlo. Aparecerse y volverse. Sería como decir, si alguna vez fuiste hormiguita y querés bajar al nivel de hormiguita y hablar con las hormiguitas y comunicarte con las hormiguitas, si fuiste hormiguita, lo podés hacer. Ok. Bien, vamos a dejar esto aquí para que no se vaya más largo. Vamos a